mensaje. Ahí está. Ok, ahora sí. Ahora sí. Bueno, buenas noches y bienvenidos a todos ustedes que van a comenzar con nosotros el segundo nivel de logoterapia. Así que estamos listos para comenzar con Mirna. Hola, Mirna. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Ya me conocen? Pues estuve en el módulo número 1 con la doctora, con la licenciada Isabel Gonzalo en el tema de trabajo y creatividad. Ahora soy yo la que voy a transitar con ustedes la aproximación a Carl Rogers y su relación de ayuda, que van a ver que es interesantísima. Al menos a mí me apasionó cuando la aprendí, al aplicarla y ahora al transmitírsela a ustedes, ¿no? Y realmente lo que espero es que les sea sumamente útil, porque son conocimientos y son conceptos para que uno lo escucha, lo aprende y lo incorporamos para, si no lo estamos haciendo, porque muchas cosas se van a dar cuenta que sí lo hacemos, comenzar a realizarla en nuestras relaciones con todas las personas, ¿no? Porque la relación de ayuda no es solamente en el ámbito clínico, sino la relación de ayuda nos alcanza a los seres humanos, que somos seres relacionales. Continuamente estamos en relación unos con otros. Estamos ayudando, consolando, enseñando, guiando y a su vez recibiendo ayuda de otros. Es un ida y vuelta que lo hacemos a diario. No siempre salen bien esas relaciones, por supuesto, ¿no? Así que vamos a ir viendo, ¿no?, los factores que hay que tener en cuenta. Vamos a llamar al amigo PowerPoint. Y acá está. Bien. No me dejo. A ver. ¿Sí? Para que lo pueda ver. Bueno, acá vemos principios de Carl Rogers aplicables a la logoterapia. En logoterapia, en el primer módulo, ustedes estuvieron recorriendo a Viktor Frankl, ¿no es cierto? Así que vamos a ir yendo y viniendo con algunos de los temas para que ustedes puedan ir integrando el conocimiento, ¿no? El conocimiento uno siempre lo incorpora en forma holística, integrado todo, y hacemos nuestra propia gestalt, ¿no?, del conocimiento de un tema. Entonces, vamos a ir relacionando, así podemos usar lo que ya sabemos con lo que ahora estamos incorporando. Los temas que vamos a ver va a ser, primero, ¿quién fue Carl Rogers? Pero esto rápidamente. El Power yo después se lo voy a mandar a Jaime y Jaime lo va a compartir con ustedes vía Wendy para que todos lo tengan. Es una guía y algunos de los puntos hay una serie de datos que, bueno, es para que lo tengan, ¿no es cierto? Pero no para que lo vamos a ver acá, como es algunos aspectos de la biografía de Carl Rogers y fechas y todo, que no vamos a hablar sobre eso. Simplemente un pantallazo para saber la persona a quien nos estamos aproximando. Vamos a ver qué es psicología humanista. Permiso que voy a admitir algo. ¿Qué es la psicología humanista? Los antecedentes. Yo admito, Mirna, no te preocupes. Ok. La psicología humanista ustedes ya la comenzaron a ver con Viktor Frankl, porque Viktor Frankl también entra en lo que es este tipo de psicología, que ya la vamos a ir viendo. Después vamos a ver los aportes de Carl Rogers a la educación que se reflejan en el enfoque centrado en la persona. El enfoque centrado en la persona es lo propio y original de Carl Rogers en la relación de ayuda. ¿Por qué vamos a ver los aportes de la educación? Porque ustedes se van a dar cuenta que Rogers era un gran educador y no en vano él comenzó a estudiar psicopedagogía. Entonces, determinados principios a partir de las observaciones y de sus propias experiencias de vida, él lo aplica primero
en el ámbito educativo, que se dedicó bastante tiempo a la parte de educación, y después en la psicoterapia. Pero muchos de los principios son los mismos, porque chicos y grandes aprendemos de una forma semejante, ¿no es cierto? Así mismo los principios de aprendizaje les cuadra esto mismo. Después ya nos vamos a adentrar en la relación de ayuda, cuáles son las nociones centrales rogerianas, su fundamento metodológico, las actitudes fundamentales en el enfoque centrado en la persona, el estilo empático participativo, que es propio de Frankl, y el enfoque holístico que tiene también el enfoque. En la biografía, él nace, importante acá, nace en 1902, y acá en rojo yo he ido marcando algunos datos para que los registremos. Él vive en el seno de una familia cristiana, muy amorosa, muy trabajadora, pietista. Eso quiere decir que eran un poco fundamentalistas, ¿no? Muy rígidos, un poco la concepción que tenía de la vida, de los principios, lo que había que hacer, lo que no se debía hacer. Así que las conductas tenían reglas muy estrictas que evidentemente a Roger le pesaban, y por eso después van a ver cómo él hace énfasis en todo lo que es darle libertad, que la persona tenga espacio para expresarse, esté atado con rigores. Lo importante que ocurre que en el 1919, él tenía solo 17 años, se inscribe en un grupo de la Asociación de Jóvenes Cristiana, que está liderado por el padre Humphrey, que le cambia su vida, porque ahí se orienta a la relación de ayuda, porque experiencia una forma distinta de ser tratado, porque así como en la casa era un clima un poco sofocante, amoroso, ¿no? Pero el amor también nos ahoga, ¿no es cierto? Acá no, acá era lo contrario. Le preguntaban qué quería hacer al coordinador, decía, ¿y qué quieren hacer ustedes? ¿Qué les parece cómo tienen que hacer? Decir, había un estímulo a que ellos mismos tomasen esas pequeñas decisiones en las actividades. Eran muchachitos, muchachitas de 17, 18 años, ¿no? Pero que ellos mismos vieran qué era lo mejor, qué sentían que tenían que hacer. En el 1922, con 20 años, viaja a China, en una misión en China. Eso para él también fue muy importante porque al entrar en contacto con una cultura tan distinta como es la de Oriente, se da cuenta que hay otra forma de ver la realidad, además de lo que él conocía. De esa manera es que comienza a orientarse ya hacia la psicología. En el 24 se casa con Helen, su prometido. Ellos estaban en Chicago, en Illinois. Se trasladan a Nueva York y ahí emprende un estudio en un seminario de ciencias teológicas, pero abandona y emprende un estudio psicopedagógico. Hace un máster en psicología y un doctorado en el 1931. Termina con psicología, pero comenzó con psicopedagogía. En la Universidad de Columbia, que él estuvo muchísimos años, lo conoce a John Watson. Watson es el pionero y quien elabora su manifiesto conductista, de la psicología conductista. Es decir, él se abreva de la psicología imperante en su tiempo, que era Freud y que era el conductismo. ¿Sí? Que él aprende de ellos, pero no se queda solo con lo de ellos, ¿no es cierto? Toma aquello que le sirve, pero después no, se va orientando hacia otra línea de pensamiento cuando conoce a Alfred Adler y también entra en contacto con los trabajos de Otto Rank y de Sandro Ferenczi, que defendían una terapia breve, centrada en el presente, y que insistían en la voluntad de la persona que se atendía para producir los cambios, cosa que en psicologías o psicoterapias como era el psicoanálisis, y hoy en día lo sigue siendo, son terapias muy directivas, que justamente lo que tienen es entre el terapeuta y el paciente, la persona, o el cliente, la persona que se atiende, no estaban en una paridad, sino que
el psicoterapeuta se pone por encima como alguien superior a la persona y es quien interpreta lo que le pasa, es quien le dice lo que debería hacer, lo que podría llegar a estar pensando, ¿no? Entonces se convierte en terapeuta y paciente, ¿no? Realmente, que es completamente lo opuesto que realiza Rogers, porque en Rogers, tanto el que atiende, el ayudante y el ayudado, o el consultante y el consultado, están a una paridad, a un mismo nivel, que justamente ese estar en el mismo nivel ayuda a crear un vínculo entre esas dos personas. Y el vínculo que se afianza, que le da un ámbito de confianza a la persona y de seguridad, es el que permite que la persona se vaya abriendo. Es como una flor, que abre sus pétalos al sol. Pero el vínculo es el hada mágica con la varita que produce ese gran cambio. En el 40 ya formula los conceptos sobre el nuevo abordaje de la psicoterapia, que él fue pergeñando en todos esos años, ¿no es cierto? Y donde un rasgo distintivo es no dar tanta importancia a los contenidos intelectuales, sino a los afectivos, qué es lo que vivencia, qué es lo que siente la persona, cuál es su experiencia. Él le da muchísima importancia al valor que tiene el valor que tiene la experiencia personal. Y dentro de todo ese proceso, porque al fin y al cabo la relación de ayuda es un proceso de crecimiento en esa relación de ayuda que se produce, siempre se utiliza la propia experiencia como parte del aprendizaje, es aprender de lo aprendido, ¿no? Es algo, una rueda sin fin que nunca termina. Bueno, después en el 42, su counseling y psicoterapia. En el 44 se traslada a Chicago. Bueno, pero es todo anecdótico, para que ustedes lo tengan. Psicología humanista. La psicología humanista, ustedes ya la comenzaron a ver con Viktor Frankl. En Europa fue distinto el derrotero que en el de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque en Europa la psicología humanista se abrevó de la filosofía existencial, que ya había iniciado en el siglo XIX, con pensadores, con filósofos, y después desde la filosofía se trasladó al ámbito de la psicología. Viktor Frankl se abreva mucho en muchas de las ideas de Heidegger, como también las de Jaspers, como las de Max Scheler. Le da mucha importancia, lo cual es lo que le permitió también en el pensamiento de Frankl, si lo comparamos con Rogers, a que es más profundo, va más allá, porque se abreva de otras fuentes y además tiene una concepción de la persona integral. ¿Ustedes recuerdan cuál es la concepción, la antropología de la cual parte Viktor Frankl? ¿Alguien quiere contarme? No, nada. Ok, seguimos entonces. Biopsicoespiritual o biopsicosocio-espiritual. Esa es la antropología que toma Viktor Frankl. En el caso de Rogers no lo define, pero es bastante biopsicológica. Es bastante biopsicológica, hacia ahí como y se asoma, ¿no? Pero no termina de tener la proyección que le da Frankl desde la concepción que el ser humano tiene un espíritu y justamente ese espíritu es lo que nos permite la capacidad de trascender. Aquí les doy anecdótico también los, los principales
portadores de la psicología humanista en Estados Unidos, que surge en el 62, mucho después que ya estaba asentada en Estados Unidos. Si bien, según vemos cómo fue perfilando Rogers, ya en el 40, 45, él estaba elaborando sus obras, pero como propiamente, como una terapia, en el 62 es cuando oficialmente comienza. Aquí mencionamos los que les dije hace un momentito, cómo era el europeo. Alguien que no, muy importante que no les mencioné es Husserl con la fenomenología existencial, porque en eso coincide tanto Rogers como Frankl, que son fenomenólogos. Fenomenólogos quiere decir que se fijan en el fenómeno, trabajan con lo que ocurre, con lo que la persona o el otro me trae, ¿no? A eso es lo que yo le presto atención y desde lo cual realizo ese proceso, en este caso, de la relación de ayuda. Aquí menciona, aquí lo tienen, que la espiritualidad por parte de Viktor Frankl le da un plus, como también los aportes de Martin Buber en la relación yo-tú, esa actitud dialogal que todos los seres humanos tenemos, que el diálogo es principio de la relación. Entonces, veamos, el anhelo de la psicología humanística, ¿cuál era? Desarrollar una nueva psicología que se ocupe de la subjetividad de la persona y de su experiencia interna, y no tanto en conductas, el inconsciente y todo aquello en lo cual el psicoanálisis hacía hincapié o el conductismo. Acá se enfocan, enhorabuena, en la persona y, como decía Ortega y Gasset, el hombre y sus circunstancias. El hombre en su mundo es el que va a tomar en cuenta Rogers, como también lo toma Frankl. Todos los humanismos van a tener en cuenta qué es lo que pasa propiamente en la persona y en todo su entorno, y siempre lo van a tomar en forma integral. Desarrolla una disciplina que investigue los fenómenos más positivos y sanos del ser humano: el amor, la creatividad, la comunicación, la libertad, la autenticidad reflejada en la congruencia que vamos a ver luego, y el arte de ser uno mismo, capacidad de decidir. El cambio terapéutico es decidir por uno mismo, porque si no decidimos por nosotros, ¿dónde está la responsabilidad? Yo no me puedo hacer responsable de lo que otro decidió por mí. Entonces, ¿dónde asienta la responsabilidad de la libertad? Es en las decisiones que yo tomo. Entonces, desde ese núcleo del ser es que puede surgir un camino del existir que sea sano, que sea equilibrado, sabio, auténtico. Y esto indica que hay un proceso de una autoaceptación de uno mismo, porque si uno no se acepta, ¿cómo vamos a trabajar sobre nosotros si estamos negando lo que somos? Es contradictorio. Así que tenemos que comenzar por aceptar. No importa si nos gusta o no nos gusta como somos, pero aceptar lo que somos aquí y ahora en este momento, porque es desde donde nosotros comenzamos nuestro camino de crecimiento, de desarrollo y de cambio. No entro más en ese tema porque lo van a ver en la tercera y cuarta clase con el profesor Raúl Ábalos, que él va a hablar de todo el tema del cinismo y cómo es la teoría de la personalidad de Rogers, que es sumamente interesante. Los aportes que Rogers nos da a la educación y que se reflejan en el enfoque centrado en la persona. Decimos que es el padre de la no directividad. ¿Qué es la directividad para ustedes? ¿Alguien se anima a decirlo desde el propio término? No, nada. Sigamos. Bueno, la no directividad significa que se le da libertad a la persona para expresarse. No se le indica
qué es lo que tiene que hacer, sino que valora a la persona y sobre todo es un acto de fe en la persona. Yo creo en el otro. Entonces no le tengo que estar diciendo todo lo que tiene que hacer porque confío que lo sabe. Y si todavía no lo sabe, lo tiene que descubrir. Tiene que saber que sabe. ¿Mm? Entonces, desde esa actitud, que lo vamos a repetir varias veces, es muy importante todo el camino que se recorre dentro de lo que es la relación de ayuda. Él menciona, todo el proceso educativo debería centrarse en el niño, no en el profesor, ni en la materia, ni en los contenidos de la materia, ¿no es cierto? Y los principios básicos de la enseñanza y del aprendizaje, en la confianza en las potencialidades, la importancia que el asunto tiene para la propia persona que está aprendiendo, porque si a mí no me interesa lo que me están enseñando, ¿cómo lo voy a aprender? Que es lo que pasa muchas veces, ¿no? Sobre todo en el secundario, ¿no? Con los adolescentes que tienen la rebeldía de la adolescencia y encima no les interesa en absoluto lo que el profesor está hablando. Dice, ¿para qué me enseñan esto? ¿De qué me sirve? ¿No? Y por ahí, lo que está enseñando es muy útil, pero no se fijan en encontrar la forma de que ellos descubran por qué les es útil, que es lo que acá hace hincapié Rogers. Y acá ya vemos en principio que es completamente opuesto a lo que él había recibido en su niñez. Entonces hace una defensa de toda esta potencialidad que tiene la persona que no necesita ser guiado como si fuese medio tullidito. Lo cual no quiere decir que en algunos momentos sí es necesario que alguien reciba una directividad o nosotros ser directivos dentro del proceso educativo, pero que no sea la norma, porque si no caemos en un autoritarismo o en una tiranía propiamente, y eso no es bien recibido y no fomenta el desarrollo y el crecimiento sano de la otra persona. Va a crecer, pero va a crecer con muchas inhibiciones y con muchos miedos de no conformar lo que el otro me dice, lo que el otro quiere que yo haga, lo que el otro espera que yo haga. Y eso lo vamos a ver muy bien en todo lo que es la conformación del sí mismo. Entonces, el aprendizaje tiene que ser también participativo, interactuando. No como ustedes me están obligando a mí acá que yo les tengo que hablar y no me contestan cuando les pregunto algo, pero los perdono. Adelante, Luis Fernando. Eh, Hola, Mirna, muy buenas noches. Estoy pensando solo en los niños y estoy pensando en lo que es el colegio. Cuando hablamos de una educación centrada realmente en los estudiantes, que es lo que está hablando Rogers aquí mucho, Así es. no hay un problema en que los niños a ciertas edades ellos realmente determinen el camino que quieren seguir en su educación y eso no podría afectar también la calidad de educación y el nivel de excelencia que se trata de lograr también en ciertos planteles educativos. No, Luis Fernando, pero no es absoluto esto. Por supuesto, por eso dijimos que la directividad, hay que combinar la libertad y la directividad. Vos no le vas a decir a los chicos que ellos elijan lo que quieren aprender, porque te van a elegir el fútbol, ¿no es cierto? No sé, o el ping-pong. No, Claro, no te van a decir quiero matemáticas, gramática, historia y geografía, sí, pero el claro. asunto está en cómo se presentan las materias. Él va más, él hace hincapié en lo que es la pedagogía, el método didáctico, cómo involucrar al chico, que eso está en el talento del docente, ¿no? Hacer que le interese, que sea interesante, que se entusiasme un poco. ¿eh? Claro. Eh, a eso apuntaba él y en eso se esforzaba, no en la definición de lo que tiene que aprender. Sí. ¿Ah? Gracias, No, gracias. de nada, de nada. Después, importante la autoevaluación, que ellos aprendan a autoevaluarse, ¿no? Y a criticarse, cosa que puedan ir viendo qué estoy aprendiendo bien, por supuesto que no se lo esto se lo vas a pedir a los chiquitos de jardín de infantes o primer grado, según la madurez de los alumnos. Pero son principios en general que son muy sanos y hay algunas líneas educativas que
que lo utilizan. Las escuelas Waldorf, por ejemplo, lo aplican. El método Montessori también lo aplica, ¿no es cierto? Que seguramente se habrá inspirado en ellos. Anabela tiene una pregunta. Adelante, Anabela. Sí, no, más que pregunta, estaba tratando de recordar cuando yo daba clases en el colegio, precisamente trataban de aplicar este método didáctico y era a partir de la realidad de los alumnos, para que ellos entendieran, digamos, lo que tú dices, ¿verdad? Porque de qué me va a servir la historia de, qué sé yo, de algún personaje antiguo, pero si se traía y se insertaba en la realidad, partiendo de la realidad de ellos, era más fácil para que ellos entendieran y que captaran el aprendizaje, ¿verdad? Claro, que lo pudiesen incorporar, buenísimo. Bueno, enhorabuena que lo hacían así, ¿no es cierto? Bárbaro. Dice que el aprendizaje sería tan profundo como importante para la totalidad de la persona que se educa. No podemos enseñar a otra persona directamente, sino que tenemos que estimular de que el otro aprenda. Uno le va a transmitir un contenido. Ahora, que ese contenido la persona lo aprenda, lo incorpore, como vos estabas diciendo recién, Anabela, eso está en el otro. Vos no se lo vas de prepo, ¿eh? No va. ¿Querés hacerlo? No. Por ahí lo va a estudiar de memoria, lo va a repetir para el examen y después se va a olvidar. Entonces, no es saludable para el alumno un estilo de ese tipo, ¿no? Y ahí menciona la importancia del educador o facilitador del aprendizaje, que él debería crear el clima inicial, comunicar confianza, aclarar, motivar con congruencia y autenticidad. Ahí está hablando con congruencia de el facilitador, del educador, ¿no? Le da tanta importancia al educador como después le va a dar al consultor, ¿no? Nadie da lo que no tiene. Si nosotros queremos ayudar a otra persona a que gane autenticidad, que gane congruencia, y eso significa que entre pensar, sentir y actuar haya una línea, esté ajustado. Si no lo tenés vos, ¿qué vas a poder enseñarle al otro? Es como médico, cúrate a ti mismo. Y además, la falta de autenticidad y la falta de congruencia, el otro la percibe. Entonces, si la percibe, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué nos genera nosotros cuando estamos delante de una persona que vemos que no es auténtica? En realidad parece ser una cosa y es otra. ¿Confiamos? No, ¿no es cierto? No confiamos, no confiamos. Y él a todo este conjunto de crear ese clima, esa comunicación empática, ese ambiente de autenticidad que él le brinda desde su persona, es lo que llama la comprensión empática, que vamos a entrar después, que vamos de a poquito. Ok. Para Rogers, el objetivo es ayudar a los alumnos a convertirse en individuos capaces de tener iniciativa propia para la acción, responsables por sus acciones, que trabajen no para obtener la aprobación de los demás, sino para alcanzar sus propios objetivos. Saludable, ¿no? Bueno, eso los chicos, los adultos también. Porque en el ámbito de la relación de ayuda que se hace, que puede ser a nivel de consultorio, puede ser al nivel escolar, a nivel pastoral, en las cárceles, a nivel salud, dando apoyo no solo a los enfermos, sino al personal que atiende, siempre es el mismo. Es decir, Rogers trabajaba mucho con los grupos y ayudaba en los grupos a que que todos aprendan de todos, ¿no? Era muy, muy interesante ese intercambio, ¿no? Y ese tipo de liderazgo que aplicaban, que era circulante, ¿no? No era uno, sino que cada uno iba tomando la posta, un estilo el situacional, el liderazgo situacional de Blanchard. Anabel, adelante. Sí, esto ya fue en el 62, ¿verdad, Mirna? Sí, aparte, un poco más. En realidad, lo de que esto él lo comenzó a aplicar antes, desde la década del 40,
cuando él, Ya. porque ya él se formó primero en psicopedagogía, y al formarse en psicopedagogía, él fue viendo todo esto y fue plasmando toda su, toda su terapia, su psicoterapia. Es que, es que pensaba, disculpa, es que pensaba esto porque cuando fue en el 62 fue el Vaticano II, que fue que se dio toda la vuelta en la iglesia. Sí, Pues, después hubo muchas reformas en la iglesia, pero una de ellas era tal vez un poquito más adelante, la doctrina social de la iglesia, que de alguna manera lleva a esta metodología, o sea, parte de la realidad se fundamenta la luz del evangelio y para la acción. así es. Que pues, o sea, yo sé que con otras palabras, pero de eso se trata, ¿verdad? Para poder... Sí, así es. Aparte, bueno, él intervino mucho en aquella época, no vamos a entrar en el tema, ¿no? Y no positivamente, ¿no? Porque dentro de los cursos que él armaba, o que se armaban en base a las teorías de Rogers, hubo mucha pérdida de vocaciones sacerdotales y religiosas, porque se llevó al extremo lo que es la tendencia actualizante, la libertad, la no directividad. Entonces, ¿cómo compaginás la obediencia que se requiere en el ámbito religioso con alguna de estas teorías? Por eso es que nunca, siempre hay que ser prudente, ¿no? Es decir, son teorías muy buenas, pero aplicarlas hay que ser prudente y en qué contexto, porque si no se nos desbordan y de benéficas pueden pasar a ser dañinas. Pero eso sería para otro tema de la lectura crítica, que no es el caso. Acá estamos viendo todo lo bueno que nos ha legado. Los principios del aprendizaje no solo de los niños, sino de los adultos también. Todos tenemos potencialmente la capacidad para aprender. Todos. El aprendizaje significativo es cuando la persona o el alumno, ¿no es cierto?, se da cuenta que lo que está aprendiendo significa algo para él. Lo que vos decías, Anabela. Le dice algo, me cuenta algo, me sirve. Si no, no es significativo. La importancia de los actos, es decir, no solamente que sea a nivel intelectual, sino que se lo pueda realizar, se pueda ejercitar, ¿no? Porque él era un antiintelectualista, todo tenía también, y en buena hora, tenía que pasar por la persona total, y la persona no es solamente la mente ni el alma, somos alma y cuerpo, y nos expresamos a través del cuerpo. Entonces es importante la realización de los actos, la ejercitación. El aprendizaje facilitado cuando el alumno participa responsablemente, y lo va a hacer como consecuencia de que le interesa eso que está aprendiendo. Es también eso trasladado al ámbito de la consulta, de la relación de ayuda. La persona va a progresar en ese proceso de desarrollo, de crecimiento, de salir de una situación de crisis, en cuanto él se involucre y se haga responsable de sí mismo, caminando junto con el counselor, ¿no? Con quien lo está facilitando, pero tiene que ser él responsable, no le puede delegar al otro. Si no, no sirve, no hace el proceso, no está bien realizado, no le va a servir. El aprendizaje autoiniciado, que comprende toda la persona del aprendiz, sus sentimientos al igual que su inteligencia, es el más durable, porque está toda la persona involucrada, lo que pensamos, lo que sentimos, lo que hacemos, siempre trabajando en pos de esa congruencia. El aprendizaje socialmente más útil en el mundo moderno es del propio proceso de aprendizaje, una continua apertura a la experiencia y la incorporación dentro de sí mismo del proceso de cambio. Es decir, no nos atemoricemos frente a necesidades de cambio que muchas veces tenemos que hacer. Es decir, ¿todo cambio es bueno? No, todo cambio es bueno, no. Hay algunos cambios que no son buenos, pero hay otros que sí. ¿Por qué? Pues nos tenemos que adaptar al medio.
nos tenemos que adaptar al medio, porque si no, así como en la naturaleza, si no se adapta las especies al medio, las especies no sobreviven, también acá en el mundo social ocurre eso. Ahora, adaptarse, pero no a lo malo, porque si nos adaptamos a lo malo, sí vamos a estar adaptados, pero la sociedad va a perecer. Así que, ojo con las adaptaciones. Adaptación para el bien, siempre. El bien es algo que nunca, el bien y la verdad, nunca lo debemos dejar de lado, porque la verdad es la brújula y el bien es el objetivo que queremos alcanzar. Un valor no es un valor si no nos lleva a un bien. Marta, adelante. Ah, no, es para entrar. Ya la hice entrar, ya la hice Ahí entrar. va, gracias. Bueno. Una persona, bueno, no puede enseñar a otra si no puede facilitar su aprendizaje, tal cual. En el ámbito de la consulta, de la relación de ayuda, es lo mismo. No es lo que yo le enseño que tiene que hacer, sino lo que la persona descubre que tiene que hacer dentro de ese proceso de la relación de ayuda. La estructura y la organización propia de una persona se vuelven rígidas bajo amenaza y se relajan si la persona no se siente amenazada. Tal cual. Cuando nosotros tenemos miedo por algo, nos ponemos ansiosos, estamos tensos. Y si estamos tensos, nos ponemos a la defensiva. Parece que hay algo que está enfrente nuestro que puede dañarnos. Entonces es ahí cuando se suscitan las defensas. Rogers simplifica mucho el sistema de las defensas que tenía Freud, que tenía un listado incalculable. Acá tiene dos sistemas nada más, ¿no? El retroceder, ¿no es cierto? Y volverse rígido frente a la amenaza, el cerrarse, y si no, la distorsión perceptiva. No veo, no siento, ¿no? Entonces niego la realidad, le doy otro formato que a mí me guste, pero no es la realidad, ¿no? Entonces es así como uno por la vida, ustedes se habrán encontrado con muchísimas personas que son negadores seriales de la realidad. Porque como no le gusta lo que va a ver, no le gusta, no sé, que el hijo está mal, no le gusta ver que el esposo la está engañando. Entonces no lo ve y le da otra explicación a lo que sucede cuando todos en torno por ahí le dicen o ven distinto, ¿no? Pero es algo muy común que realicemos. Bien, la relación de ayuda se aplica perfectamente todo lo que es el enfoque centrado en la persona, que de a poquito lo hemos estado viendo hasta ahora, ¿no es cierto? Que es el eje conceptual de todo lo que es el counseling humanístico, que el counseling humanístico es una profesión de ayuda para el cambio, para el desarrollo personal, para salir de una situación de crisis, de duelo, de cualquier tipo de crisis que fuera que le está causando algún sufrimiento a la persona, ¿no? Esas son las áreas en las que actúa el counseling. Y acá lo que habíamos dicho, la relación de ayuda en la vida cotidiana, nosotros continuamente estamos en esta posición de ayudar y de ser ayudados. Por eso es que todo esto que vamos viendo de a poco, sí, por ahí descubrirán que muchas de estas actitudes ustedes la aplican en la vida. Y hay otras que por ahí no la habían considerado. Bueno, vean los beneficios que pueda tener el que de a poco los vayamos incorporando y que nos sirve para que sean mejor esas relaciones que nosotros entablamos en todos los niveles y en todas las situaciones a lo largo de nuestra vida del día a día. Vamos a nombrar a Kharkov. Kharkov fue... Kharkov es, porque todavía vive, muy mayorcito, pero todavía vive,
fue un discípulo inicialmente de Rogers, pero como sucede con los discípulos, después van creciendo, van agregando, están en otro tiempo, tienen otra perspectiva y van enriqueciendo esa mirada primera que tuvo su maestro, ¿no es cierto? Una de las características de Kharkov era que Rogers tenía una confianza ilimitada en las potencialidades de la persona, ¿no? Como que la persona venía al mundo con todo aquello que necesitaba para desarrollarse. Después lo vamos a ver cuando veamos la tendencia actualizante. Él pone en la tendencia actualizante todas esas potencialidades, talentos, habilidades, como que la persona ya tiene todo. El tema es que hay que ayudar a que las despliegue, ¿no? En el proceso de ayuda, ¿no? Porque hay limitantes, hay barreras, entonces tenemos que dejar que se expanda. En el caso de Kharkov, él le agrega que en realidad la naturaleza humana no es tan perfecta ni viene tan buena ni con ya todo puesto, sino que puede ser buena o mala según sea el proceso de aprendizaje en el medio al cual se desarrolle, lo cual es muy cierto, porque la influencia sociocultural que recibimos influye mucho en nuestra vida, ¿no es cierto? Y por otro lado, le agrega que por ahí hay algunas capacidades de aprendizaje que la persona no viene en el momento, no las tiene, pero las puede aprender. Entonces le da esa posibilidad de ir más allá de lo que en principio quiere, ¿no? Algo que le criticaba Kharkov a Rogers es que Rogers lo guiaba hasta donde lo que la persona decía que quería hacer, ¿no? Dentro de ese proceso de ayuda. Y Kharkov decía, no, hay que guiarla a lo que puede ser, no solo a lo que quiere ser, porque por ahí puede ser más de lo que él quiere, pero la persona no lo está viendo. Entonces, ahí es donde viene el touch de la directividad para ayudarlo a hacer ese pequeño salto. Bueno, la relación de ayuda es una disciplina que busca que aumentemos la competencia relacional. Es decir, nos quiere pulir y hacer mejor todo ese proceso de humanización en el trato con el otro. E implica, por supuesto, un proceso de crecimiento, un proceso de madurez. Y además, lo que uno está promoviendo en esta relación de ayuda es un cambio constructivo de la personalidad. ¿Por qué? Porque si nosotros actuamos de una manera tal que vemos que no es la adecuada, nos causa sufrimiento, estamos trabados, hay que ver cuáles son los pensamientos que hay detrás de esas conductas, porque actuamos como pensamos. Lo que pasa es que hay veces que tenemos disociado lo que actuamos de lo que estamos pensando. Pero, por eso dice, hay un dicho que dice que actúa como piensas porque terminarás pensando como actúas. La persona que, pónganle, que tiene un tipo de conducta desarreglada, disociada, por ahí vamos a decirle viciosa, en cuanto, no sé, le gusta mucho, no sé, la juerga, no se aplica mucho al trabajo o al estudio o lo que fuera, va a terminar pensando que, bueno, él es así, así es la vida, y que la vida es para gozarla. Entonces, queda con una postura o cómoda o hedonista o lo que fuera, ¿no? Entonces, hay que prestar mucha atención desde ya los pensamientos que están detrás de las determinadas conductas, para ayudar en muchos casos a desarmar pensamientos e ideas que se tienen rígidas, fijas o que son prejuicios. Todo ese trabajo se hace dentro del proceso de la relación de ayuda. Las nociones centrales de Rogers. Ya hablamos de la no directividad, ¿no es cierto? Ya hablamos de la consideración de una pulsión, una tendencia formativa, esta tendencia actualizante que toda persona trae. Rogers se lo aplica también en la naturaleza, tanto a las plantas como
a los animales, ¿no? O sea que los plantas y los animales, ellos tienen su instinto, su impulso afectivo en las plantas, como habla Max Scheler, y está todo limitado porque está perfectamente programado. En el hombre no es así, nosotros tenemos libertad, así que podemos ir en contra también de esas tendencias que podamos tener. Y además hay que reconocer que en nuestro interior tenemos tendencias positivas y negativas, ¿no? Somos conscientes de que tenemos tendencias positivas y negativas, ¿eh? Nos orientamos hacia conductas que son virtuosas, que van hacia el bien, somos generosos, cumplidores, responsables, magnánimos, aplicados, o no, tenemos conductas que son viciosas, somos vagos, irresponsables, egoístas, dejamos todo de lado. Eso está dentro del ser humano, las posibilidades de vivir hacia el bien o no. Si no vivimos hacia el bien, en algún momento se nos va a venir en contra, porque el bien, Aristóteles ya lo decía, que el fin de la persona y de las sociedades es ser felices. Y el medio para lograr la felicidad, lo decía Aristóteles, 400 años antes de Cristo, decía, era la vida virtuosa, ser honesto, no mentir, no robar, ser bondadoso, ser generoso, no ser egoísta, ser humilde. Bueno, un montón de cultivo de virtudes que son necesarias para vivir bien y ayudar a vivir bien a los otros. La empatía, la aceptación incondicional, la congruencia o autenticidad, el chequeo de percepciones compartido y la noción de sí mismo. Todo esto es el entramado que se maneja dentro de lo que es la relación de ayuda. La empatía, unas palabras sobre ella. La empatía que es fundamental en Rogers, porque el de Rogers es una metodología participativa empática. Empática es poder ponerse en el lugar de la otra persona sin dejar de ser uno mismo, pero tener esa sensibilidad de poder llegar a captar lo que el otro, no lo que está pensando, lo que el otro está sintiendo. Está delante, viene. La persona que viene, algún tipo de sufrimiento tiene. O si el abordaje se hace en un centro de salud, un enfermo tiene un sufrimiento en su enfermedad. Entonces, poder llegar a captar y ponernos en el lugar de la otra persona. Y para poder hacer eso, para poder realizar esa empatía y lograr esa comunicación perceptiva entre las dos personas, necesitamos la aceptación incondicional del otro. Y aceptación incondicional es que lo tomamos como es y no hacemos ningún juicio de valor, ni moral, ni nada sobre el otro. Lo tomamos así. Póngale, no sé, viene una persona, pongamos un extremo, ¿no? Y la persona ha violado a otra. Pero está dolorido porque ha violado a la otra. Está sufriendo por eso. Ok. ¿Qué hacemos nosotros? Digo, no. ¿Sí? Andate. Si lo vamos a atender, lo tenemos que mirar compasivamente, desde la aceptación del otro, así como es, para tratar de comprenderlo y desde esa comprensión llevarlo a él por un camino hacia la luz, desde esa oscuridad en la cual se encuentra. La incongruencia o autenticidad ya lo hemos hablado. Después vamos a volver un poco sobre ella. El chequeo de percepciones compartidas es una herramienta que se utiliza muchísimo en la relación de ayuda y es la que justamente nos permite ganar en esa empatía. Es cuando una persona viene y dice,
me siento re mal con tal o cual cosa, ¿no? Que me ha pasado. Y es el que le dice, ¿cómo te ha molestado eso, ¿no? Es decir, uno se pone en sintonía con el otro en el sentimiento. ¿Eh? Muchas veces, ¿cuántas veces nos sale que alguien viene o en la vida cotidiana y dice, no, porque vos sabés que perdí la oportunidad de salir a tal hora para ir a tal lado? Bueno, no te preocupes, ya tomás el próximo micro, ¿no es cierto? Bueno, o el próximo vuelo, lo que fuera. No, no ese es el caso, ¿no? La persona se siente contenida si vos decís, bueno, no, hace tal otra cosa. Le estás quitando importancia, que está preocupada y dolida por eso que te está mencionando, ¿no? Por eso son actitudes que son buenas, que tomemos conciencia de que podemos no hacerlo en nuestra vida cotidiana y que las incorporemos, porque estamos mostrando esa sensibilidad por el otro. Y al mostrar la sensibilidad por el otro, estamos contribuyendo a tener una mayor calidad de vida. Entonces, esto no es solamente para el ámbito de consultorio, esto es para nuestra vida en general. La ayuda solo puede despertar al sujeto si se lo estimula para la autoayuda y la autonomía. Eso es como un objetivo que hay en la relación de ayuda. Lo que se quiere lograr es que la persona, desde la autocomprensión, dentro de todo ese proceso que realice, pueda ayudarse, no que esté dependiendo de ir a otra persona para que le ayude con los problemas, ¿no? Uno quiere tener una autonomía y además el criterio, desarrollar el criterio que nos ayuda a salir de las distintas situaciones que tenemos en la vida. Algo que es completamente disímil a lo que ocurre con el psicoanálisis, sobre todo el psicoanálisis, uno conoce que durante años se puede tener y hay una dependencia tremenda del profesional, porque si el profesional le dice si hay que hacer esto o hay que hacer lo otro, que le conviene así o así, es como que la persona queda paralizada, queda siempre dependiendo de un otro que le esté indicando la salida. Y además impide que tome la responsabilidad de sus acciones. Porque si yo le pido letra a otro, ¿qué te parece que tengo que hacer acá? ¿Cuál sería, desde la relación de ayuda, cuál sería lo que tendríamos que responderle si alguien viene y nos dice, ¿qué tengo que hacer? ¿Tengo que tomar tal clase o no? ¿Tengo que salir una cita con fulanito o no? A ver, desde la logoterapia. Perdón, Anabela, para hacer ayuda. Anabela, adelante. Pues yo creo que, como nos han dicho, ¿verdad? Decirle, ¿tú qué crees? Porque lo quieres hacer, Ahí está. ¿te conviene, no te conviene? Sí, sí, sí. Le preguntamos, ¿querés hacerlo realmente? ¿Querés? Sí. ¿Y por qué querés hacerlo? ¿No? Ayudarle, ¿no? Que investigue un poquito, que bucee un poco en sí misma. Porque al igual que en la logoterapia, hay un proceso de autoconocimiento que hay que hacer. Hay un proceso de autoexploración, autoconocimiento, para después hacer un autodistanciamiento. Esos son términos que utilizamos en logoterapia. Pero acá también hay un proceso de autoconocimiento para poder llegar después a esa autonomía. Se impulsa a la persona a remitirle a alternativas y a posibilidades desatendidas. Dentro de ese proceso de conocer qué es lo que tiene ella en su intimidad, qué es lo que piensa, buceando, ayudarle a que encuentre eso que no ha tenido en cuenta, que puede realizarlo. Y la forma que se tiene en la relación de ayuda de hacerlo es a través de las preguntas. Las preguntas reflejan los chequeos de percepciones. Es decir, digamos, hay que desarrollar el poder, el talento de hacer preguntas inteligentes. Pero siempre preguntando, que el otro dé la respuesta, no dar yo la respuesta, el otro la dé.
Si queremos provocar cambios de conducta, la ayuda decisiva consiste en inducirlos a buscar el cambio por razones que sean importantes para ella. Por ahí una persona tiene una idea vaga, ¿no? Bueno, yo quiero ver de poder ponerme a estudiar algo más. Bueno, ¿y por qué querés estudiar? ¿Y qué te gustaría estudiar? ¿No? Y la amiga diciendo, ¿y para qué? ¿Y qué harías después? ¿No? Y por ahí descubre que lo que primero nos dijo que quería estudiar no es eso, sino es otra cosa. O que quiero cambiar de trabajo. Ok, ¿quieres cambiar de trabajo? ¿Qué te gustaría hacer? ¿No? Hacer siempre ese camino de exploración. Somos como guías que ayudan a que el otro se conozca, se explore por los distintos reductos que tenemos en nuestra intimidad. Es la única manera de esta forma que la persona vaya tomando decisiones y vaya dando pasos en ese proceso de crecimiento y de cambio y de maduración en su personalidad y que tenga éxito. Acá puse un ejemplo de cambio de conducta en el ámbito de un enfermo, ¿no? La actitud positiva frente a la enfermedad, ¿no? Que ayude a que la persona la pueda integrar dentro de su mundo de experiencias, ver cómo cabe, aún con los límites que tiene, aún con lo que le pueda suscitar de algún tipo de conflicto moral o de culpa, porque bueno, si estoy enfermo no puedo hacer tal cosa, no puedo terminar tal otra, no puedo realizar tal trabajo, no puedo acompañar a mis hijos, lo que fuera, ¿no? Pero ayudarle a que vea dentro de esa reducción que tiene de sus posibilidades de acción, qué es lo que puede hacer, ¿no? Y que se acepten, porque algo muy importante es aceptar los límites que podemos tener y que siempre tenemos en nuestra vida. Conocerlos y aceptarlos. Ver si se pueden superar. Hay algunos límites que los tengo ahora, pero trabajando puedo llegar a ir por encima de ellos. Y hay otros límites, no, que no son. Entonces, tengo que ajustar mi pensamiento para que sea realista y no pedir y exigirme y esperar hacer algo que no me permite como soy yo. Es como que, no sé, pónganle que una joven o un joven que es bastante gordito quiera ser bailarín clásico y admire mucho a los bailarines clásicos. No va a poder, ¿no es cierto? No va a poder. ¿Por qué? Porque se lo limita. Pero sí va a poder hacer danza moderna, ¿o no? O poder bailar el tango, o la bachata. Es decir, ver las alternativas. Siempre hay alguna. Entonces, demanda una cuota también de creatividad en quien acompaña para que la persona descubra, o nosotros en nuestra relación, en nuestra vida familiar, en nuestra vida de trabajo, a veces, las limitaciones que tenemos con las tareas o lo que fuera, buscar la vuelta de cómo puede realizarse de otra manera, pero hacer que la persona descubra cuál es la otra manera para realizarla. Entre los elementos que constituyen la relación de ayuda, tenemos el saber. Hay un conjunto de conocimientos que tenemos. Un saber hacer, que son las habilidades, las destrezas, los talentos que podamos tener. Y un tercer punto, que es el más importante, que es el saber ser, que es el complejo de actitudes que permite establecer buenas relaciones humanas. Que dijimos hace un rato, ¿no? Que lo que realmente sana es el vínculo, porque dentro del vínculo es que se realiza ese proceso de cambio de la persona. Entonces, si el facilitador o el counselor o el ayudante no tiene una constelación de actitudes positivas que permitan construir ese espacio en el cual se produzca ese proceso, no se puede realizar. Podrás saber mucho, podrás
tener algunas otras habilidades, pero si no tiene la actitud de acogida, queda a mitad camino. No va a ser exitoso. Carl Rogers fue quien subrayó la importancia de una relación intensa, plena de aceptación, respeto y empatía, a fin de que la persona conecte con sus propios sentimientos y que los pueda expresar, gane confianza y tome decisiones con respecto a su vida. Eso es el objetivo que hay que lograr. Y ustedes van a ver después cuando en la quinta, sexta y séptima clases van a ver las motivaciones fundamentales de la existencia de Alfred Lenglet. En la primera de las motivaciones que dice, yo soy, pero puedo ser, y lo que hay que ganar es la confianza fundamental, porque la persona, si no está en un ámbito de confianza, que se sienta sostenida y resguardada, no puede ser ella misma. Por eso acá también Rogers es fundamental ese ámbito de confianza y de aceptación en que la persona no tenga las defensas que hablábamos, no tenga ninguna actitud defensiva o que se niegue a ver la realidad, porque no hay ninguna amenaza en ese espacio que tiene con la persona que le está ayudando. La relación de ayuda decimos que es un caminar juntos y a la par. Es algo que se construye de a dos. Y por supuesto que se basa en la confianza. Perdón, Mina. Dime. Ahí tiene una pregunta, Luis Fernando. Luis Fernando, perdón. Yo como los estoy mirando acá, en el costadito los tengo. Gracias, Jaime. Adelante, Luis. Gracias, Mina. Solo podríamos decir que este saber ser es realmente una vocación, porque no es algo de que todos buscan llegar a ser, porque algunas personas realmente no es buscarlo hacer, sino que puede ser una vocación. Y en realidad sería ideal que toda persona quiera llegar a ser lo que es. Lo que sucede es que hay muchos que no lo descubren. Hay muchos que no lo descubren, pero lo ideal para una persona, nosotros no somos, estamos, es decir, somos, pero estamos siendo, ¿no? Vivimos, como dice el doctor Acevedo, en gerundio, estamos siendo, porque vamos en un proceso de cambio y de perfeccionamiento. Sí. Entonces, lo ideal sería que estos seres imperfectos que somos nosotros, caminemos tratando de ser cada vez mejores. Pero Sí. no todos tienen digamos, esa mirada de la vida que yo quiero ser siempre la mejor versión de mí mismo. No todos la tienen. Hay algunos Sí, que por gracia de Dios la descubrimos y nos ayuda a ser felices y ayudar a ser felices a otros. Porque es fuente sí, de es que, esta actitud de vida. y es que cuesta mucho si lo miras en la vida real. O sea, muchas veces hasta le enseñas a los hijos y les dices, mira, si estás con una persona que es muy negativa, si está todo el tiempo en sufrimiento y demás, trata de alejarte de ella porque te puede transmitir eso. Te Y eso puede es, contagiar. puede, No lo estás ayudando. exacto, ¿verdad? Entonces dice uno, Lo cual no quiere decir que lo tenés que mandar a que se haga el harakiri, ¿no? Con la persona negativa. Hay que esperar algún momento en especial o ofrecerle tal cosa o lo que fuera, a ver si abre alguna ventanita. sí, Pero es no evitar a la persona, es no verla como una persona mala, sino que tener esa empatía de decir, bueno, exacto, es una persona que necesita ayuda y entonces no ver en su momento estigmatizarla, sino, simpatizar. ¿sabes qué? Mirarla con compasión. Mirarla con compasión y con misericordia. Gracias. Yo en esta semana he aprendido a mirar con misericordia a gobernantes de todo tipo que uno dice, que se vayan bien lejos
sea, no, no puede ser así, no. Dios quiere que todos se salven, entonces no podemos querer que se vaya al infierno. Oh, bueno, Muchos estamos así, Mirna, muchos. Sí, bueno, no, ¿verdad que sí, Anabela? claro, Dios quiere que se salve y vos no querés que se salve. ¿Sos más que Dios? Yo no digo eso, pero que aprendan un poquito. Así que, bueno, así que estoy en esa, aprendiendo. Adelante, Oscar. Pero lo que es completamente consolador es que es descubrible. O sea, lo tenemos en nosotros, solo es cuestión de llegar a descubrirlo. Y entonces eso da mucha esperanza, porque como somos personas inconclusas, podemos llegar a ser empáticos o a descubrir esa empatía que necesitamos para el pegarnos y acompañarnos y estar juntos, ¿no? Claro, todos tenemos potencialmente la capacidad para ser empáticos. Lo que pasa es que no la cultivamos, ¿eh? Pero sí la tenemos. Tenemos que tener una sensibilidad, tenemos que tener una mirada amorosa, te diría, hacia la otra persona, no románticamente hablando, sino como persona amorosa hacia el otro, y entonces nos va a salir esa empatía, ¿eh? Nos va a salir esa empatía. En el fondo nosotros, los seres humanos, somos, digamos, somos buenos. Sí, somos buenos. En el fondo somos buenos. Lo que pasa es que estamos heridos. ¿Eh? Venimos heridos de fábrica. ¿Eh? Entonces, como venimos heridos de fábrica, tenemos que luchar contra esa herida. ¿Eh? Y las heridas, ¿con qué se curan? Con amor. ¿Eh? Bueno, ok. Así con cariñito. Con cariñito, ¿eh? Entonces, también con uno mismo, ¿eh? Por Eh, eso, caridad bien entendida comienza por casa, ¿eh? Nos tenemos que aceptar, querer, perdonar y, por supuesto, exigirnos. Bueno, si las cosas no están bien, vamos a hacerla mejor, ¿no? Pero no decir no. ¿Por qué? Porque nos hacemos daño, ¿eh? Nos hacemos daño si quedamos enojados con nosotros o culposos por lo que hice o dejé de hacer. ¿Eh? Hay que tratar de reparar, en todo caso, ¿eh? Pero no enojarnos con nosotros y seguir adelante, porque es más importante todo el bien que nos queda por hacer que algún mal que por ahí hicimos. ¿Eh? Es el equilibrio que tenemos que guardar. Y el equilibrio del bien gana. Digamos, de hecho, no es un equilibrio para guardar. El equilibrio, la balanza tiene que subir. Bueno, acá que había puesto, no lo veo. La condición de aislado del sufriente muchas veces es interpelación y protesta, ¿eh? Nos está diciendo lo que vos hablabas hace un ratito, Luis Fernando, ¿eh? Por ahí la persona malhumorada o tóxica o lo que fuera, como se dice ahora, nos está interpelando, ¿no? Y es un pedido de ayuda, al aislarse, al rechazar la ayuda o lo que fuera. Así que bueno. Es un desafío para mostrarnos como seres humanos. Bueno, vamos a ver. El fundamento metodológico de la relación de ayuda es la reflexión sobre la experiencia. Vieron que habíamos hablado, les había comentado, que siempre Rogers trabaja sobre lo que la persona trae. Lo mismo se hace en el ámbito de la logoterapia. Se trabaja sobre lo que la persona trae, ¿eh? A la consulta. Bueno, ¿qué es lo que te está pasando? ¿Eh? ¿Qué es lo que sentís? ¿Qué es lo que te preocupa? ¿No? Y a partir de ahí se va haciendo todo el proceso. Y justamente a partir de esa propia experiencia, vuelve sobre ella, porque es el aprendizaje del aprendizaje, como habíamos mencionado, unida a la reflexión y a la confrontación con la experiencia de otras personas. Pero siempre dentro de una misma línea, ¿no? Es decir, uno se pregunta y le pregunta, ¿qué te pasa con lo que te pasa? ¿Eh? Es decir, cómo reaccionamos frente a lo que estamos viviendo, ¿no? Cómo me está impactando, cómo me resuena. Y las
Actitudes fundamentales, que ya las hemos ido nombrando: la comprensión empática, la consideración positiva o aceptación incondicional, y la autenticidad, la congruencia entre el pensar, el sentir y el obrar. La hipótesis rogeriana, lo que él expresaba era: si puedo crear un cierto tipo de relación, la otra persona descubrirá en sí misma su capacidad de utilizarla para su propia maduración, y de esa manera se producirá el cambio y el desarrollo individual. Acá te está refiriendo que la persona, dentro de esa relación positiva que tiene con el consultor, va aprendiendo él cómo tiene que actuar, imitando, sin darse cuenta, con lo que están haciendo con él. Y yo doy fe, porque cuando era jovencita hice un proceso con una terapeuta que seguía, después me enteré, que seguía la línea de rogeriana y de Frankl, ¿no? Y yo aprendía de ella, ¿no? Porque la imitaba en cómo ella hacía conmigo. Yo comencé a hacerlo sin darme cuenta, lo comencé a hacer en el trabajo, en mi casa y todo, ¿no? Así que es algo muy, muy positivo, ¿eh? Es cuestión de echar a andar la rueda y después casi sigue solita. La relación de ayuda es empático-participativa, centrada en la persona, tiene la actitud facilitadora, no directiva, ya lo dijimos, y la actitud empática comunica comprensión, ¿eh? Y al ver que hay comprensión, la persona que llega y que está sufriendo va a sentir que, al ser comprendida, su sufrimiento se aligera. Siempre sabemos que un sufrimiento que se comparte es medio sufrimiento, como una alegría que se comparte es doble alegría, ¿eh? Somos seres que compartimos, ¿no? Los seres humanos, y todo nos impacta doblemente, si no. Y que la persona que necesita ayuda lo que espera no es una directividad que te den una receta cómo salir de la situación, sino que le ayuden a buscar pistas, para salir, a tomar decisiones, aprender cómo puede vivir de otra manera que no le haga sufrir. El estilo empático nos ayuda a la autoexploración y la posible resolución de la situación de crisis o conflictos, siguiendo estas pautas. Centrado en la persona, las intervenciones se hacen desde la actitud facilitadora, se está atento a la experiencia del otro, se orienta a que éste tome conciencia, buceando, más hacia el conocimiento de sí mismo, que vea cuáles son sus dificultades, las trabas que tiene, ¿no? Las posibilidades, los recursos, las habilidades, los talentos. ¿Cuántas veces uno se ha encontrado con personas que no sabía lo que podía hacer, ¿no? A otro le sirve de facilitador, ¿no, Jaime? ¿No? Para mostrarle cómo puede ir más allá de lo que cree que puede ir. Así es, correctamente. Considera la valoración cognitiva y afectiva de lo que pasa, es decir, tanto lo que la persona piensa de lo que le está pasando como lo que está sintiendo, ¿eh? Y la acompaña a identificar lo que quiere y cree que debe hacer en función de lo que puede hacer, ¿eh? Entonces, queremos hacer algo, pero no somos realistas, así que no se puede. Marta, adelante. Marta. Buenas noches. Yo quiero hacer una pregunta. Adelante. ¿Qué pasa cuando la transferencia es negativa? ¿Cómo lo maneja la línea rogeriana? La transferencia negativa, es decir, sería Porque raro. uno puede ser empático, Sí, pero le puede jugar una mala pasada. Ser muy empático es estar en el zapato del otro y sufre usted en carne propia lo que la persona le está contando y lo vive eso sería una contratransferencia. Eso sería una correcto. contratransferencia que es desde el consultante hacia el consultor. Pero si el paciente es el que me hace, por muy empático que uno sea, una transferencia negativa, ¿cómo se maneja? Bueno, eso lo tenés que, en forma personal, vos o con un supervisor, lo tenés que ver,
porque tenés que hacer un examen, una autoexploración tuya, ¿por qué te ha afectado tanto? Y si te afectó tanto es porque ha conectado con alguna experiencia tuya, con alguna herida tuya, que por ahí la tenías dormida y no te diste cuenta, y la experiencia de la otra persona que te la está contando, te la evoca. Entonces Claro. tenés que vos ponerte en proceso para salir de esa situación. Sí, porque a veces el proceso terapéutico, los pacientes también sirven como sanadores para uno, Por así como supuesto. uno sirve como sanación para ellos. Sí. Entonces, no siempre por muy empatía que exista, no siempre el estado de ánimo No, está no. como del mismo tono, sino que Así es, pueden haber altos y bajos y puede percibirse de una manera totalmente diferente, así es. porque me llama mucho la atención que sí se marca mucho la empatía, pero por muy empático que quiera ser, hay personas que no favorecen a esa empatía. Ujú. Bueno, eso es cuando la persona, si no favorece a la empatía, es porque está teniendo sus defensas altas y ese clima de encuentro que se quiere generar no está sucediendo, que puede ser que no sea por error o que no sepa manejarlo el consultor, sino que sea desde la actitud que tiene el consultante, Claro. querido. Eso hay que verlo y hay que ver en todo caso, se puede trabajar. Mira, yo observo que, es decir, chequeo de percepciones, ¿no? Yo siento tal cosa, ¿no? Yo percibo que vos tenés esta actitud en vos, mm, ¿no? Se puede trabajar también, se puede remontar, ¿eh? No, no queda todo en tablas, no, se puede remontar para ver si la persona reacciona, porque también puede ser momentáneo, no se sabe alguna experiencia que la persona tuvo en el día y hace que esté cerrada en ese momento, y por ahí puede ser que en alguna instancia vos le digas, bueno, ¿te parece que por hoy terminamos y seguimos la próxima semana? Eso, la prudencia, la intuición te va a decir cómo proceder, Marta. ¿eh? Pero nada es rígido, sino que nos vamos adecuando en esa interacción comprensiva y amorosa con el otro, vamos viendo qué es lo que se puede ir haciendo. Y también hay que aceptar los límites. Hay veces que queremos hacer y no podemos. Entonces hay que aceptar que no se puede. Hasta acá llegamos. Hasta acá llegamos. También puede ser que uno no esté bien. Y algo que Rogers enfatiza es ser siempre auténtico y no tratar de disimular, ¿no? Mm. Si estoy mal o estoy triste o lo que fuera, de tratar, ay, soy unos cascabeles. No, y por ahí, si uno, no, hoy me siento de tal manera, y se lo podés expresar al consultante. ¿eh? Se puede ser para que vea que tu disposición es tal o cual. Es decir, nunca singular. ¿eh? Y si uno está muy mal, bueno, tiene que suspenderlo. Eso, pero eso in extremis. ¿eh? Bueno. Camino a la autenticidad. Hablando de Roma, acá tenemos. En parte de la autenticidad vemos el enfoque holístico que se cultiva, ¿no? En el estilo centrado en la persona. Y esto vale tanto para el consultante como para el consultor. Y acá vamos a hablar del consultor, para hablar por ahí esas cosas que te preocupan, Marta, ¿no? Sabemos muy bien que los factores anímicos nos actúan a nivel corporal, ¿no es cierto? Y lo corporal también en lo anímico. Somos una integración, no estamos por separado. Por lo tanto, uno tiene que tener claro, ¿no? Las distintas dimensiones, ¿no? La dimensión corporal, ¿no? Porque el cuerpo es el que nos permite comunicarnos a través del habla, de la comunicación no verbal, de los gestos. Entonces, tenemos que tener conciencia, ¿no? de cómo estamos, cómo nos sentimos a nivel corporal. La dimensión social, cómo estamos en la parte relacional. ¿Cómo va? Es decir, siempre tener un testeo de tomarnos la temperatura, ¿no? de cómo estamos en las distintas áreas.
la intelectual, lo que es comprenderse a sí mismo y el entorno, el mundo en el cual vivimos. Puede ser que por ahí estamos pasando por una etapa que no acepto mi realidad, ¿no? Entonces, bueno, ojo. Ser consciente de que no estoy aceptando mi realidad. Porque estoy pasando por un proceso, no sé, de divorcio, poner, ¿no? O de mudanza, lo que fuera, ¿no? Entonces, ser consciente que eso me puede estar afectando, porque nosotros somos la herramienta principal en el proceso de ayuda. Entonces, si no está afilada la herramienta, no corta bien. Si nosotros no estamos bien parados, no vamos a poder ayudar como corresponde al otro. Ni que hablar de la parte emotiva, ¿no? Saber cómo estamos sintiendo. Hay algunos prejuicios, hay algunos temas culturales que nos separan o lo que fuera, ¿no? Tenemos que tomarlos en cuenta. Y también agrega Rogers, la dimensión espiritual religiosa, porque esa también influye, porque es todo en lo espiritual ponemos todo lo que es el sistema de valores, qué es lo que creemos, qué es lo que esperamos, el sentido de la vida, entra en este aspecto, ¿no? Así que esto también nos influye. Acá es una verdad que es sabido que de hecho percibimos la realidad a través del prisma de la personalidad. Si tenemos alguna deformación interior, hipersensibilidad, alergias, prejuicios, heridas no sanadas, nos va a resultar espontáneo reaccionar conforme al estado de ánimo, que no necesariamente va a ser el adecuado para la situación. Así que, ojo al piojo. Entonces, el requisito dijimos que tenemos que prestar atención al hombre entero y la disposición interior tiene que ser fruto de cualidades personales, una sana educación y una orientación constante hacia la madurez. Como nos hablaba Luis, una vocación, tener vocación para seguirnos siempre educando porque nunca termina y orientarnos siempre a una mayor madurez. Siempre podemos crecer. Las actitudes del consultor son el factor más importante porque son los que van a facilitar que los conocimientos, las habilidades, las destrezas, todo lo que mencionamos en un principio, todo ese saber hacer, pueda realmente estar en función de las necesidades de la persona que estamos ayudando. Y el ayudante o consultor tenemos que estar libres de intereses o preocupaciones personales. ¿Por qué? Porque si estamos atendiendo a que, no sé, después de la consulta voy a una fiesta y estoy preocupado cómo me voy a vestir, si voy a llegar a tiempo, lo que fuera, o tengo que pagar tal cosa o tal otra, es decir, tengo algo en mi mente que no es estar ahí presente para esa persona, no voy a estar haciendo bien mi tarea, me va a perjudicar, ¿no? Y para ser consultor se necesita un alto nivel de maduración psicoafectiva, que es fruto de la educación abierta a los valores, vivir las virtudes. ¿Y qué es lo que nos lo compromete muchísimo? El egocentrismo. Porque entonces desplazamos la atención hacia la otra persona por la atención hacia nosotros mismos, nuestras necesidades, intereses o lo que fuera. Entonces, ¿dónde queda la empatía? ¿Cómo puedo establecer una relación empática y puedo forjar un ambiente realmente en que el otro pueda abrirse? No sirvo, no sirvo. Así que hay mucha responsabilidad por parte del consultor, del ayudante y de nosotros en la vida, ¿no? Si estamos ejerciendo un rol como docentes, como médicos, como gerentes. Eso vale no solamente para un consultor, para todo el que tiene un puesto de responsabilidad y que está actuando con personas y es responsable de ellas de alguna manera. Entonces, las disposiciones que se suban a las que hablamos de empatía, autenticidad, aceptación, para ser eficaz en nuestro proceso terapéutico, concepción positiva de la persona humana.
Ya dijimos, si no pensamos que la persona tiene en sí las posibilidades para aprender, para descubrir, para mejorar, para crecer, ¿para qué nos vamos a preocupar en hacer algo por ayudarla? Es de perogrullo. Si el docente no piensa que el alumno tiene la capacidad de aprender, ¿para qué va a enseñar? ¿Eh? ¿Con qué ánimo va a hacerlo? ¿Con qué entusiasmo? ¿Cuánto va a poner de sí, de creatividad, de buscar de ayudar, de encontrar alternativas, de entusiasmarlo? Ah, ¿eh? El conocimiento adecuado de uno mismo para no influir negativamente en el otro, como habíamos hablado, Marta. El autoconocimiento no solo a nivel intelectual, sino existencial, qué es lo que yo siento, cómo actúo, qué es lo que, en qué me siento limitado, tal vez en determinado momento. Por ahí tengo la confianza un poco baja, en lo que yo puedo hacer. Y hay que tener una sana, además de conocerse, nos conocemos para tener una realista aceptación de nosotros en cuanto a nuestras cualidades y todos los talentos que podamos tener y los positivos y las limitaciones de todo orden que pueda haber, que pueden ser físicas hasta de tiempo. Entonces hay que contar siempre con todo, porque si no tenemos en cuenta las limitaciones, no estamos siendo realistas. Y si no somos realistas, la realidad nos pasa por encima. Y aquí ya estamos llegando al día de hoy, y esto es como vio en la serie, es el próximo capítulo. Entonces les puse algunos tips de lo que vamos a ver el próximo jueves. Vamos a ver la empatía, todo el tema de la escucha activa, es fascinante. Vamos a ver un videíto muy I Love Raymond o Everybody Loves Raymond, buenísimo, de cómo muestra él cómo aprendió a hacer una escucha activa con su hija, pero espectacular, y nos enseña a nosotros cómo hacer la escucha activa realmente. Así que vamos a ver, explorar todo ese tema, los distintos recursos de las preguntas reflejas, los chequeos de percepciones, todo. Vamos a adentrarnos un poco en la parte práctica. ¿Les parece bien? Y ahora, bueno, si queda alguna pregunta, algo de lo que quieran participar, que comencemos a hablar, quieran compartir alguna situación que están viviendo y hacemos tipo un trabajo taller grupal para contestarlo, adelante. Nada. ¿Algo que les ha pasado en el trabajo o en la casa? Edwin, 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 El no Salvador. sabíamos Buenas que noches de estaba nuevo. muy calladito. Sí, he estado calladito porque no conocía al señor Rogers y entonces yo creo Ah, que en el silencio se aprende más. Hmm. bien. Entonces, por eso he estado callado. Pero sí, yo, por ejemplo, esta semana atendí a una persona que tiene un cáncer terminal. Yo soy tanatólogo, aparte Mm, de todo. mm, Entonces, créanme que todo esto digamos, la visión de Carl, de alguna manera me doy cuenta que el uso de la empatía realmente mm, comienza con aprender a escuchar. así es. Yo hoy reforcé, o esta semana reforcé eso porque, pues la verdad, yo les lanzo la pregunta, ¿qué le dirían ustedes a una persona que está en un proceso terminal cuando lo único que él sabe es que de esto no hay un regreso? Mm, Entonces, ¿qué queda decir? No puedes venir a motivarlo, a decirle, no, esto va a pasar, hay que tener fe, eh, primero Dios vas a sanar. Si él ya tiene un proceso terminal donde él ya es sabido por él, que él no sabe cuánto tiempo, pero que de verdad la finitud llegó para él, o sea, ya realmente no hay una vuelta a esto. Entonces, yo creo que lo más empático que pude hacer fue escuchar realmente todo lo que me tenía que decir. Dentro de eso,
Lógicamente está el por qué a mí. Tiene 36 años, ¿pueden creer ustedes eso? Entonces, Un jovencito. la realidad es que cualquiera diría, pues, tenía una vida por delante, tenía una vida por delante. Entonces, yo creo que basado en lo que, en lo que estamos viendo ahora, pues realmente la empatía, desde ahí inicia todo, ese era mi comentario, desde ahí inicia todo, o sea, nosotros, si hacemos uso de eso y quedamos en una escucha activa, podemos comenzar a sanar interiormente a las personas. Entonces, por eso estaba muy callado, porque estaba reflexionando con respecto a todo eso, pero sí es muy interesante que pues a la par de lo que Franklin nos legó, pues estas personas tienen también como que una herramienta más que uno puede como incluir, ¿verdad? Entonces, eso era lo que quería compartirles. Sí, sí, Gracias. así es, Edwin. Sí, realmente ayuda muchísimo todo lo que es la empatía y las preguntas y la escucha activa, que es todo lo que la persona tiene para decir. Y dentro de lo que la persona tiene para decirte, vos vas a ir encontrando pistas para que él valorice y revalorice su vida. Porque eso es algo que sí se puede hacer. Muchas veces las personas, hay muchas cosas que han hecho y no toman en cuenta todo el bien o el alcance que tuvo, ¿no? Entonces es muy lindo cuando gente en etapa terminal uno, a través de lo que ellos dicen, ¿no? Es decir, vos trabajás con lo que ellos te va presentando, ¿no? Le decís, pero bueno, ¿qué hiciste tal cosa? ¿Qué hiciste tal otra? También es importante, depende cómo sea cada caso, ¿no? Si la persona tiene familia o lo que fuera, si quiere dejar algo para la familia, ponerle si la persona le gusta escribir, le gusta pintar o lo que fuera, estimularlo para que realice alguna de esas actividades y que lo pueda dejar. Eh, Tuve el caso de una señora, ya falleció, terminal, bastante joven, 50 años, que en esas semanas, no, ese mes por ahí, que estuvo hasta que falleciera, le regalamos un cuaderno, porque le quería dejar a su hija todo lo que no le iba a poder decir porque se moría, ¿no? Y la hija era jovencita, tenía 20 años. Entonces ella no, pero nos fue diciendo qué es lo que quería, sobre tal tema que le quería contar. Y ella le da una gran alegría y entusiasmo el poder dejar ese pequeño legado, ¿no? Para su hija. Siempre hay algo que se puede hacer, algo también que se puede, es una etapa, el final de vida, que puede ver a ver qué hay para sanar. Y Mm. siempre las personas tenemos algo para sanar. Efectivamente, eso pude constatar que él necesitaba tanto perdonarse como perdonar a los demás. Entonces, es una de las Claro, cosas que hemos estado trabajando perfecto. bastante fuerte, porque pues si realmente en mi decisión hubiera hecho, si yo no, entonces ahí es donde uno se da cuenta que la culpa de alguna manera lo está moviendo y no tiene cómo expresarlo. Entonces, darle esa libertad y la verdad sí funciona muy bien. Gracias, Sí, Mirna, muy amable. no, de nada, querido. Perdón, Adelante, Marcela. Mena, ¿puedes abrir todo? Sí, sí, Por sí. favor. Gracias. Ahí está. Gracias. A ver, Marcela. A mí me llamó mucho la atención cuando tú le dijiste a, creo que es Marta, que ella decía em, cuando el paciente no, o la persona no entiende o no tiene esa comunicación efectiva que uno quiere tener y que de alguna manera tiene alguna negatividad al respecto. Y me llamó muchísimo la atención porque definitivamente yo estoy segura que nadie viene a tu vida por casualidad, Mm, nunca. Y mm, que, por ejemplo, yo lo tomo que al igual que Edwin, soy tanatóloga y cada persona que viene a mi vida es para enseñarme mucho y cuando me van pasando cosas con lo que van ellos explicando o compartiendo, mm, cómo
uno se va dando cuenta que refleja tantas cosas en uno, ¿verdad? Entonces, en una de las experiencias que tuve, fue una chica que había perdido un bebé. Al poco tiempo, otra vez que me tocaba otra chica que había perdido un bebé. Entonces empecé a querer hacer esa autoindagación de qué estaba pasando y pude darme cuenta que yo prácticamente no había terminado de aceptar mis propias pérdidas, porque yo tuve 5 pérdidas después de tener a mis 2 hijas, tuve 5 pérdidas. Y hasta cuando hice ese ejercicio de autoindagación y luego de autodistanciamiento y ver qué estaba pasando, automáticamente dejé de tener a estas chicas que estaban transmitiéndome todo lo que estaban viviendo, su dolor y todo, y así fue como me di cuenta. Entonces, eh, quise compartirlo para decirle a Marta, siempre hay algo que la otra persona quiere decirte que tú debes de sanar y por eso está llegando a tu vida para que a través de su vivencia tú puedas sanar lo que pasa. Pero excelente porque vos hiciste Gracias. ese proceso de autoexploración, a ver qué es lo que había y descubriste, ¿no? Entonces, no sé, es una pista muy interesante la que recibimos. Claro que sí, buenísimo. Marta. Gracias. Es que el comentario yo lo hacía porque escuché toda la charla y pues me pareció muy interesante porque lo aplicamos diariamente y se mira bien bonito en teoría, pero en la práctica realmente uno se enfrenta a muchos desafíos. Yo soy psiquiatra, entonces yo miro todos los días infinidad de casos y soy suicidóloga, entonces lo que más me llega es gente que se quiere morir. Hoy me pasó algo bien interesante, un paciente había perdido a su esposa hace 5 años en un accidente que iban toda la familia y solo se salvó él y los 2 niños. Entonces, él está bastante depresivo. Le costó expresar sus emociones porque como hombre, pues no quería expresar cuánto dolor, solo me dijo, doctora, la extraño. Entonces le hice la pregunta, ¿usted en algún momento en este proceso ha pensado en no existir o no vivir? Entonces me dijo, fíjese que me sucedió algo, me dice, y me contó su experiencia. Cuando yo estaba en ese proceso, yo no soporté el dolor que la pérdida de mi esposa porque era una gran esposa y nos llevábamos bien. Y dice que yo utilizo armas, me dice, y yo estaba haciendo una carta de despedida y yo me iba a suicidar y pidiéndoles perdón a mis hijos por dejarlos. En eso yo lloraba, lloraba y tocó la puerta a mi hijo de 8 años. Y entonces me dice, papá, quiero preguntarte algo. Y entonces viene y no quería que lo viera de esa manera y el niño sigue insistiendo y se le fue a sentar enfrente y le dice, mira, más vale que mamá fue la que se murió y no tú, le dice, porque mamá está donde ella quería estar, pero tú me prometes que no nos vas a hacer falta. Y entonces esas palabras de su hijo en ese momento le hicieron reaccionar para que no quitarse la vida. Y hasta el día de hoy me dijo, mire doctora, yo al inicio me quiero ya ir con mi esposa, pero a lo largo de estos 5 años, por mis hijos, seguido adelante, pero igual está en ese proceso de duelo que no lo termina de resolver, pero no se siente culpable porque él venía manejando, dice que no se recuerda absolutamente de nada, que solo estaban en el hospital. Entonces, que la familia de ella le ha agradecido porque le dicen que es un buen padre, ha sido un buen esposo. Entonces no siente esa carga de culpabilidad de que fue un accidente, pues algo que tenía que suceder. Entonces me gustó mucho porque él, pese a su dolor, saca estos y me dijo, es que usted me hizo recordar este acontecimiento. Entonces, mire qué importante, le digo yo, es recordar esto para saber hasta dónde ha llegado y que puede seguir adelante. Entonces, esa experiencia quería compartir. Muy bueno, excelente. Después van a ver que en lo que es el proceso de convertirse en persona de Carl Rogers consta de 7 pasos, ¿no? Que la persona va atravesando hasta llegar más o menos ya en el quinto, sexto,
termina con lo que es la relación de ayuda, ¿no? La persona puede seguir la tarea por sí misma. Pero justamente lo importante es que la persona tome conciencia de lo que siente, de la realidad, que acepte la realidad que antes la rechazaba, ¿no? Y que vaya descubriendo dentro de esa realidad limitada, que ya la está aceptando, cuáles son distintas oportunidades o alternativas que le ofrecen, ¿no? Esa es ya la etapa cuando la persona sale ahí de estar un poco en primera punto muerto, primer punto muerto. ¿Mm? Y este Listo. paciente tuyo lo ha hecho en buena hora, ¿no? Yeah. Realmente. Luis Fernando. Perdón, me cuesta un poco por estas historias que comparten los compañeros, ¿verdad? Marta, Edwin, Anabela, y todos, ¿verdad? Marcela. Yo me voy a un lado mucho más light, mucho más suave en esto, porque Vas pues a otro mundo. a otro, pero me encanta de que Rogers hable mucho de la importancia del educador y de la calidad del educador, porque el educador puede hacer cosas horribles con los niños, y estoy hablando de la mente de los niños. Y lo vemos en muchos ejemplos de eso, pero creo que eso vamos a estar hablando en la próxima oportunidad, entonces no me meto con eso, pero sí quería agradecer, Mirna, esta oración que me enseñaste el día de hoy, que me encanta. Actúa como piensas porque terminarás pensando como actúas. Me encanta, gracias, gracias, muchísimas gracias. Feliz noche. No, ustedes. Pues, ¿qué piensan? Oscar. Yo sabré qué pienso, ¿no? No, yo me quedé enamorado de la frase, ¿qué te pasa con lo que te pasa? Porque es introspección a no más dar. Lo cierto es que nos reflejamos en todo y en nada, es todo y nada, ¿no? A veces sí nos quiere decir algo la persona que tenemos enfrente y a veces no tiene nada que ver con nosotros, pero el ponernos y erradicar el egocentrismo que me encanta y ponerme al servicio de la persona para acompañarla de manera adecuada es espectacular. Yo creo que esa es la vitamina. Así es. Sí, ya lo creo. Sí. En todo tipo de relación, ¿eh? En todo tipo de relación, olvidarme de A mis ver, intereses. Estuardo quiere hablar. Se nota. Te escuchamos, Estuardo. Bueno, a mí me llamó la atención, por ejemplo, cuando decía misma que no todos llegamos a ser la mejor versión de lo que hacemos, ¿verdad? Pero ayuda mucho el autoconocimiento, ¿no? Para conocernos. Entonces ahí es donde ya podemos también ayudar a la persona que acompañamos, ¿verdad? La filosofía es un poco complicada a veces y da uno nudos en la cabeza, ¿verdad? Pero es muy bonita, ¿no? La verdad. Así que Es una exigencia que tenemos, Estuardo. sí, ver de dónde sale todo esto, ¿verdad? Porque bueno, la logoterapia eh, es, ¿cuál es la palabra? Bueno, es vivencial y fenomenológica, ¿verdad? Pero eh, ya no me da la cabeza. Pero nos da herramientas para poder Pero, caminar con las sí, personas y o poder sea, apoyar y ayudar en todo lo que se necesita. pero vamos al hecho que Frankel tomó lo mejor de muchas escuelas, Ujú, tomando y entonces ya armó su, su propia escuela, ¿verdad? ujú. Es- Eh, entonces eso es lo interesante, ¿no? Así es. Y las escuelas, digamos, tenemos Freud,
Jung fue discípulo y Adler fueron discípulos de Freud, pero tomaron caminos distintos, pero la raíz de aprendizaje fue común, o sea que después Fue ellos común. le sumaron su propia visión, ¿no es cierto? Y con Frankl también. Es O decir, sea, lo que quiero decir es que la logoterapia no es existencialista, sino es existencial, ¿verdad? O sea, tiene su propia... Sí. ¿eh? Así es porque se abreva de la filosofía de la existencia, ¿no es cierto? Que la filosofía, ya la filosofía de la existencia ya arranca con Kierkegaard, el danés melancólico, ¿no? Pero fabuloso, ¿no? Que decía que el hombre estaba condenado, tenía como un estigma que tenía que decidir, ¿no? Y la responsabilidad frente a la decisión que se toma, ¿no? Tomar conciencia, ¿no? De que no es cualquier cosa lo que decidimos, ¿no? Eso impacta, impacta en uno, impacta en el otro, ¿no? Así que bueno. ¿Qué te llevas, Ruth, el día de hoy? No te escuchamos. Desmutea, por favor. Sí, Pues me llevó la alegría de haberlos visto a todos nuevamente, gracias, igual. de volver a estar conectados con esta hermosa plataforma y la conciencia de eso, de ser tú a tú con el paciente y de esa empatía. De verdad, esa empatía, y yo le quería comentar a Edwin que cuando yo recibí el diagnóstico de cáncer de mi mamá, me dijeron que ella iba a durar 2 meses. Mi mamá duró 3 años y medio y lo que yo dije fue, yo no voy a desperdiciar 1 minuto del tiempo que Dios me la va a dejar. Y enfoqué, me conecté en eso y sanamos muchas cosas, descubrimos muchas cosas juntas durante todo ese tiempo que parecía de mucho dolor. Yo les puedo decir que fue muy sanador en mi vida. Me llenó, me dejó muchas cosas, descubrí muchas cosas que si no hubiera sido por eso, no hubiera llegado a descubrirlas como las descubrí, con tanta entrega, con tanto amor de ambas vías. Entonces, que aunque sea difícil lo que las personas están pasando, sí se pueden conectar en la vida, en el hoy, en el ahora, en eso que está, porque no hay nada escrito. Cada día es un día de vida que hay que aprovecharlo y que hay mucho por hacer. Excelente. Yo les agradezco Gracias, Ruth. muchísimo a todos la participación, las preguntas, los comentarios, las vivencias que han compartido, maravilloso, porque todo eso enriquece desde la práctica, desde lo que uno hace, conoce, la teoría que vamos desarrollando, ¿no? Así que muchísimas gracias y un gusto haberlos encontrado de nuevo. Así es. Yo contento de ver a cada uno de ustedes. Así que ya saben, hasta la próxima semana. No se olviden, Dios me la bendiga. Cuídense, los Gracias. queremos. Pasen Bye. buena noche. Gracias. Buenas noches a todos. Gracias. Bye bye. Todos, Gracias. Hasta bye. pronto. Bye. Bye.